Hola mis queridos, yo soy Gala, tu bruja de cabecera, y el día de hoy vamos a continuar con la serie de El árbol familiar. Y ahora, ya entendimos cómo puede ser que puedo ser doble familiar de tal o cual persona. Ahora, ¿de quién soy doble familiar? Lo vamos a aprender. Muy bien, cariños, vamos ahora a ver paso a pasito porque esta información es compleja para entender cómo podemos descubrir si somos dobles familiares de algún jerarca en nuestro clan familiar. En este video solamente vamos a ver cuáles son las características o fechas para descubrir esto mismo si somos dobles familiares de algún jerarca en mi clan familiar. Vamos a revisar cada una de estas, por ejemplo, excepto una que es la de secretos, porque le vamos a enfocar todo un video a este, ya que es uno de los más complejos y los que tienen más información para sacarle provecho a los dobles familiares. Pero existe por nombre, por secretos, por fecha de nacimiento, por oficio, profesión, por el físico, por el número de hijo, por fecha de defunción, por hechos o situaciones muy relevantes en el clan familiar y por fechas de concepción. Así que vamos a empezar por el nombre. Es de lo más sencillo y es muy común en las familias mexicanas o latinoamericanas que si el primogénito es varón se va a llamar igual que el papá o que el abuelo o el tatarabuelo o el tío o alguien que acaba de morir. Y que tengamos el mismo nombre, sobre todo intencionalmente, de algún familiar, provoca que tengamos cierto grado de doble familiar con este jerarca. Así que la recomendación siempre va a ser que busques nombres diferentes o únicos para este nuevo miembro en el clan familiar. Y aquí te recuerdo que si quieres saber toda la parte teórica de los dobles familiares, veas el video anterior. Y a ver, entiendo que los clanes familiares tienen muchísimo tiempo antes que nosotros. No quiere decir que en el siglo XII no existió una María y tú te llamas María y entonces vas a repetir lo que sucedió en el siglo XII. No, porque solo influye en nosotros energéticamente las 7 generaciones anteriores a nosotros. Cada 7 generaciones puede ser que se replique totalmente el clan familiar o que ya sucedieron cambios, avances o evoluciones y entonces mueve a la familia. Ahora, por oficio o profesión también es muy sencillo. Si repites el oficio o profesión de algún jerarca, probablemente tengan el mismo tipo de lugar en el clan familiar para hacerlo avanzar o sanar. Cada profesión y oficio tiene un porqué emocional de sanación tanto en el clan como en ti mismo. Y si quieres más adelante podemos ver o revisar las profesiones y oficios más relevantes en esta época que podamos estar repitiendo para sanar algo en el clan familiar. Ahora, por número de hijo, vamos a dividir los números de hijos en 3 columnas. Esto quiere decir que en la columna 1 vamos a poner al primogénito, al cuarto hijo, al séptimo, al décimo, etcétera, etcétera. En la segunda columna, al segundo hijo, al quinto, al octavo y al onceavo. Y en la tercera columna, al tercer hijo, al sexto, al noveno, al doceavo, etcétera, etcétera. Como te lo platiqué en el video anterior, ningún miembro familiar que esté en tu misma línea jerárquica, quiere decir hermanos, primos segundos, primos terceros, etcétera, etcétera, o que estén debajo de la línea jerárquica de ti, como hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, no influyen en ti, tus hermanos no influyen en ti cuando analizamos el árbol familiar. Lo que vamos a revisar es el número de hijo de tus dobles familiares, sobre todo cuando son por fecha de nacimiento, que lo veremos adelante. Entonces, si tú eres el primogénito y tu tatarabuelo también, y checa con las fechas de nacimiento que te digo que revisaremos adelante, puede ser que sean dobles familiares con más fortaleza o más afinidad. O que eres la quinta hija y tu tía también, y entonces también comparten esto. O que tu tía es la novena hija y tú la tercera. Entonces, como está en la misma columna, también cierto tipo de afinidad. Ahora, no quiere decir que entonces
El segundo hijo y el quinto hijo son exactamente iguales, pero sí comparten ciertas características. Por ejemplo, los de la primera columna, los primogénitos, los cuartos hijos, los séptimos y los décimos tienden a ser más generosos, ven por el otro, tienen el sentido del deber, son independientes y fuertes, son consistentes, astutos y son amantes del orden y la organización, así como que son seguros de sí mismos. Los segundos hijos, quintos, octavos y onceavos son más independientes que los primeros y saben qué les conviene hacer. Tienden a ser más audaces, negociadores y conciliadores. Además, saben sacar provecho de lo que sucede y son comprometidos. Y por último, los terceros, sextos, novenos y doceavos tienden a ser todavía más sociables, extrovertidos, encantadores, rebeldes, aventureros, temerarios y determinados. Esto no quiere decir que entonces estas características, si yo soy primogénita, no puedo ser temeraria o no puedo ser negociadora. No, pero tienden a ser características que se repiten en estos. No quiere decir que tú no las tengas, pero así podemos identificar el arquetipo que cumplimos como número de hijo en nuestro clan familiar. También es importante conocer la mayor información disponible que tengas, inclusive los abortos, puesto que si ocupan un lugar, hayan nacido o no, no importa si el aborto fue un legrado o fue espontáneo, también cuentan y tienen su número. Si antes de ti hubieron 2 abortos, quiere decir que en realidad eres el tercer hijo. Sé que a veces es complicado tocar estos temas con padres, abuelos, etc., pero entre más conozcamos esta información, más vamos a conocer nuestro lugar en la familia y por qué tendemos a repetir cierto tipo de cosas. Y ahora veremos el más complejo de entender, por fecha de nacimiento. Así como hicimos 3 columnas en los números de hijos, los vamos a hacer con los meses de manera ordenada. Y nos va a quedar así. En la columna A tenemos a los meses enero, abril, julio, octubre. En la columna B, febrero, mayo, agosto, noviembre. Y en la columna C, marzo, junio, septiembre y diciembre. Si yo nací en abril, quiere decir que mi columna va a ser la columna A. Si yo nací en noviembre, mi columna va a ser la columna B. Y si yo nací en junio, mi columna va a ser la columna C. Ahora también vamos a contar un periodo de días del día de tu cumpleaños. Eso quiere decir que el día de tu cumpleaños cae, digamos, en el número 10. Y vamos a contar 10 días antes y 10 días después. Hay técnicas que te dicen que son 7 antes y 7 después. Inclusive hay otras que dicen que de 3 días antes y días después. Para que esto quede más claro, vamos a ver 2 ejemplos. El primero, digamos que Marisela nació el 12 de marzo. Entonces nos vamos a enfocar en los meses de la columna C y el periodo que vamos a tomar son 10 días antes y después. Eso quiere decir que del día 2 al 22 de los meses de la columna C son las fechas de nacimiento de sus jerarcas en el clan familiar. Si las fechas coinciden, por ejemplo que su tía nació el 20 de junio, quiere decir que Marisela es doble familiar de su tía, etcétera, así con todos los meses de todos tus jerarcas. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que los 10 días antes no los cubre el mismo mes. Por ejemplo, Antonio nació el 5 de octubre. Por ser octubre nos tendríamos que enfocar en los meses de la columna A, pero si contamos el periodo de días, tanto 10 días antes y 10 días después, nos damos cuenta que en los días antes, octubre no alcanza esos días. Entonces vamos a tomar otros 5 días del mes anterior a octubre y así sucesivamente con todos los meses de la columna A. Entonces, los periodos de dobles familiares por nacimiento de Antonio son del 26 de diciembre al 15 de enero, del 26 de marzo al 15 de abril, del 25 de junio al 15 de julio, del 25 de septiembre al 15 de octubre.
Y todos esos son sus periodos para ver si alguna fecha de nacimiento de otros jerarcas caen en estas fechas y entonces sería doble familiar de estos mismos. Muy bien, y ahora por fechas de defunción va a ser mucho más sencillo porque es igual que el anterior, solamente que en vez de contar con las fechas de nacimiento de tus jerarcas vas a ver con las fechas de defunciones. Entonces, ¿qué sucede si estos periodos coinciden con fechas de defunciones de tus jerarcas? Muy probablemente tengas que revisar cómo es que murieron estas personas y ahí vas a obtener la información. Por ejemplo, si es de una enfermedad, puedes ir al diccionario de emociones y revisar qué es emocionalmente esa enfermedad. Y sobre todo, si te checa lo que emocionalmente dice ahí, es momento de aprender antes de que llegue esa misma enfermedad. Y así nos vamos por las razones de defunción de esos dobles familiares. Ahora mismo, ya recuerdas que dividimos los meses en 3 columnas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo saco las fechas de concepción de otros dobles familiares? En realidad no lo tienes que sacar, pero digamos que tú naciste en diciembre y si 9 meses después de mi mes de cumpleaños hay algún jerarca, quiere decir que nuestro cumpleaños es la fecha de concepción de este doble familiar. Y si te das cuenta, aunque sean 9 meses después, caen en la misma columna. Por eso es muy importante que identifiques tu columna porque ahí nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo. Y si checamos que la fecha de nacimiento de algún doble familiar es 3 meses antes que el nosotros, e igual queda en la misma columna que te estoy diciendo, quiere decir que mi fecha de concepción, más o menos, es la fecha de su cumpleaños de mi doble familiar o mi jerarca. Entonces es muy sencillo entenderlo porque todo siempre va a estar en tu misma columna. O en el dado caso de los que tienen que agarrar días antes o días después del siguiente mes o el anterior mes, es igual, son los mismos periodos, tanto de mi concepción con el nacimiento de un doble familiar o con mi nacimiento con la concepción de un doble familiar. Y vamos a hacer una cosa, si tienes dudas sobre tus periodos, puedes dejarme en los comentarios tu fecha de nacimiento y yo te ayudo a sacar esos mismos periodos y que te sea más sencillo encontrar a tus dobles familiares y que así puedas tener toda esta información deliciosa de tu clan familiar y poder avanzar, evolucionar y sanar. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Seguiremos con estos temas paso a paso, video a video, sobre el árbol familiar porque es muy extenso. Cuando doy este taller me tardo mínimo 3 horas, mínimo. Y solo hablo yo, luego empiezan las dudas de los demás, pero de pura información me puedo tardar 3 horas. Entonces, en el canal van a ser extractos de video para que vayamos entendiendo ciertos tipos de cosas que suceden en nuestros árboles genealógicos. Así que nos vemos a la siguiente, mis queridos.